Hola, ¿cuántas veces has sentido que debes ser más, hacer más y cumplir con expectativas que ni siquiera sabes de dónde vienen? Que debes casarte a cierta edad, ser una super mujer capaz de hacer todo sin quejarte, o que si dices no, estás siendo egoísta. Estas son creencias limitantes, son ideas que hemos absorbido sin cuestionarnos y que muchas veces nos frenan más de lo que nos ayudan. Hoy vamos a hablar de ellas, de cómo nos afectan a nosotras como mujeres y lo más importante, cómo empezar a romperlas. Mi nombre es Karen Carvajal y quiero darte la bienvenida a este episodio. Para hablar de este tema tan importante, tengo una invitada muy especial, Joana de Astronovas, profesora y amiga. Nos va a acompañar en esta conversación para ayudarnos a entender mejor cómo identificar y romper con estas creencias. Bienvenida, Joana. Gracias, Karen. Bueno, para empezar, hay que entender que es una creencia limitante. Básicamente es una idea que tomamos como verdad y que nos impide avanzar o ver otras posibilidades. Son esas reglas invisibles que seguimos sin darnos cuenta. Joana, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que muchas de las cosas que hacías o pensabas no eran realmente tuyas, sino creencias que habías adoptado sin cuestionar? Eh, bueno, es una pregunta difícil. Mm, pero yo supongo que hubo un gran momento como de autorreflexión y contemplación que fue hacia el retorno de Saturno. De hecho, astrológicamente es una edad que es la ideal para empezar a detectar qué de lo que estás haciendo está cumpliendo como un guión o como un patrón de lo que te resulta conocido y pues que es natural porque es lo que de cierta forma tienes alcance para ver y hasta qué Ujú. punto si tú sigues invirtiendo esa energía allí, el resultado a largo plazo es algo que tú desearías obtener. Creo que hacia los 28 años, que es cuando ocurre el retorno, la vida nos pone un peso muy impactante, muy fuerte, que es la consecuencia de lo que estamos construyendo y manifestando a través de esas ideas o creencias. Y al recibir, digamos, como esa cosecha tan radical, pues sí te hace analizar muchas cosas. Entonces yo creería que mi retorno de Saturno fue un momento muy importante para darme cuenta que muchas de mis acciones estaban motivadas en creencias pues muy antiguas, ¿no? Es increíble darnos cuenta de esto. Y lo más fuerte es que muchas de estas creencias han sido pasadas de generación en generación. Nos las dicen en el colegio, en la familia, en la universidad, en los medios y simplemente las aceptamos sin preguntar. Ujú. ¿Esto realmente es cierto? O sea, ¿resuena contigo? Claro, digamos que podríamos hablar de dos tipos de creencias, que es la creencia, digamos, personal, como la creencia individual, que ha estado como muy presente y que es muy particular, digamos, dentro de tu historia y dentro de tu contexto, pero también están las creencias que son por condicionamiento. Entonces, claro, es muy difícil siquiera darte cuenta o notarlas, porque como las encuentras en absolutamente todo y permean la cultura y permean el colectivo y la generación, son aún más difíciles de pillar. Entonces, claro, las empiezas a encontrar en todo tipo de escenarios y eso hace que sea más complicado notar siquiera que puede haber otra posibilidad. Y cuando hablamos de estas creencias limitantes, ¿cuál crees que es la más fuerte que nos han inculcado como mujeres desde pequeñas? Yo diría que la creencia más fuerte es la de ser cuidadoras y de proteger y amar de manera incondicional, porque si bien la energía femenina tiene su fortaleza en ese aspecto, diría yo que lo que quiebra esta creencia o nos quiebra a nosotras como mujeres es cuidar a otros de forma incondicional, apoyar a otros de forma incondicional sobre nuestro propio autocuidado. Entonces, en vez de entender que la naturaleza del amor y la naturaleza de la ternura y la suavidad de la mujer, que es parte de la expresión del lado femenino, es una expresión de lo natural cuando estamos llenas, cuando nos sentimos satisfechas, cuando estamos conectadas, en vez de entender que es la manera en que el circuito puede seguir dando, ¿no? Y como que el espiral puede seguir girando, nos desconectamos del recibir
y solamente empezamos en un intento muy forzoso de dar, lo cual sale mal, porque confundimos ese dar y ese amor con manipulación, que también son rasgos de la sombra de lo femenino, con manipulación, con dominancia, con... Control. exacto, con control, con apego, bueno, muchas cosas que empiezan a distorsionar la energía de lo femenino. Hay una cosa que se me vino a la mente cuando me preguntas esto es, hay un arcano del tarot, digamos que si usamos este tarot que nosotras usamos en clase, que es el tarot de Bota, hay un Ujú. arcano que es el arcano de los amantes, el arcano número 6. Se llama los amantes porque es una pareja de amantes, es una pareja amorosa, ¿no? En el de Marsella se llaman los amorosos, the lovers. Sí, como los amorosos o los amantes. Es muy bonito pensarlo. Cuando tú ves ese arcano, vas a ver que el hombre mira directamente a la mujer de manera muy receptiva, pero la mujer Ujú. mira al arcángel. La mujer no está mirando al Mm. hombre. ¿Y qué significa esto? Que, y esto es muy importante de la energía femenina y de las creencias de las mujeres, todo empezó a fallar cuando la mujer bajó la mirada de ese arcángel y empezó a mirar hacia afuera. Entonces, somos muy niñas con unos grandes vacíos internos que vienen de mucho tiempo atrás, de nuestra infancia, de la cultura, del mismo sistema en la que hemos sido creadas. Y en vez de mirar hacia arriba al arcángel, que sería la única forma, cuando me refiero a mirar al arcángel, me refiero a mirar a nuestro mundo interno, a nuestro espíritu. Acá. Ah, Es una manera simbólica. exacto, sí, como miro al arcángel y lo que estoy mirando es aquello más elevado de mí, que me supera, que me llena, que me alimenta de amor. Ujú. Y eso está muy relacionado también con la conexión con la misma Gran Madre Tierra, con la naturaleza. Hay una energía que empieza entonces como a circular, que a mí me vivifica, me vitaliza. Y ya luego, yo cargada, me encargo de emanar a través de mis propias cualidades ese amor y empiezo a darlo, ¿no? Pero en nuestra cultura esa conexión no existe, nadie te habla de esa conexión, nadie la prioriza, nadie sabe ni siquiera, cuando hablamos de esa conexión decimos, pero ¿qué es eso? O sea, ni siquiera pero cómo se Sí, y come. vamos así. Sí, claro, entonces el gran problema de esta creencia femenina es esta idea de que como mujer te corresponde cuidar a todos de manera incondicional, ser súper amorosa, incondicional, además esta palabra incondicional que se salta como todas las probabilidades de lo humano. Eres humana, no puedes ser incondicional porque tienes límites de energía, límites mentales, límites emocionales, porque te cansas, porque tienes miedo, etc. Entonces, también nos ponemos esa expectativa, pero nunca nos ponemos a pensar y qué nos recarga, qué es lo que a mí me ayudaría a que el circuito se pudiera mantener en el caso en que yo me recargo y doy, me recargo y doy. En la antigüedad se solían usar escuelas para sacerdotisas, que eran escuelas de solamente mujeres donde entrenaban en las artes de lo femenino y estas mujeres pasaban toda su juventud llenándose a sí mismas, cultivándose a sí mismas, para luego ser una mujer que podía soportar, es decir, que podía brindar ayuda, conexión con la intuición, que creo que es lo más importante y valioso de una mujer, y que luego se convierte en los ojos del hombre, porque como tiene una conexión tan profundamente establecida, el hombre confía en ella, o sea, puede rendirse en ella porque ella cuenta con una guía que él no tiene, que es parte de nuestra conexión Claro. espiritual. Pero todo eso no es así. Entonces estamos en una cultura donde a la mujer se le sigue exigiendo sin que a ella nada la recargue y entonces ahí se da toda la distorsión. Queremos amar incondicionalmente, pero lo único que nos queda es resentimiento. Queremos vincularnos con un amor bonito, pero lo que generamos es una codependencia. Queremos criar a nuestros hijos desde el amor, pero los hacemos también am, demasiado dependientes de nuestra propia protección o sobreprotección. Entonces, porque al final lo que estamos dando lo damos desde el miedo, no desde la completud o desde la certeza. Entonces creo que es una Claro. creencia muy particular, la mujer dadora, incondicional, cuidadora, que además no necesita nada. Eso no es cierto, ¿no? Totalmente, y totalmente inhumano. Ujú. Pues hablando ya de este tipo de creencias,
Me gustaría como mencionar algunas y que tú me dieras un poco como la interpretación de cómo este tipo de frases que hemos escuchado desde pequeñas puede que haya creado, ¿no? Una expectativa o creado una exigencia dentro de nosotras. Entonces voy a empezar por una que escuchamos mucho y que nos dicen muy a menudo a las mujeres, que es las mujeres son multitasking. Mm. Hace poco me lo dijeron, hace días. Eh, Me lo dijeron cuando justamente dije, espérate que no puedo hacer dos cosas a la vez. ¿Cómo así? No se supone que las mujeres son multitasking. No, yo soy muy mala haciendo multitasking. Claro, hay un montón de creencias. Bueno, cuando nos metemos a hablar del tema de las creencias es un poco difícil porque todo es una creencia. O sea, la mayoría Total. de nuestro sistema por donde filtramos la realidad y la interpretamos está mediada por creencias y tú no te imaginas cuánto, hasta qué nivel, absolutamente todo es una creencia. Pero todas las creencias, digamos, que van surgiendo culturalmente, habría que analizarlas desde un contexto de, bueno, ¿y esto a quién le conviene? ¿Esto qué sostiene? ¿Qué hay detrás de esto, no? Porque incluso que el hecho de que las mujeres sean multitasking, pues sigue colaborando en una sociedad en la que la compulsión por el hacer sigue estando muy glorificada y entonces podemos mantener un sistema que nos mantiene totalmente ocupadas haciendo un montón de cosas. Pero creo que hay un aspecto importante, por eso a mí me encanta el tarot simbólico. Si la mujer, la única manera que tiene de llenarse para poder ser así de nutricia es vinculándose con lo superior, tiene que haber un momento en que deje de hacer tantas cosas porque tú no te puedes conectar con esa presencia superior o con ese aspecto espiritual desde el afán, desde la compulsión, desde los estados de supervivencia defensivo. Tengo que hacer todo, tengo que hacer la comida, tengo que mandar a los niños, tengo que en esta idea del multitasking. Oye, qué interesante es que esa creencia está diseñada para desconectarte de tu poder, de la fuente de tu poder, no parar, no descansar, no poder contemplar. O sea, básicamente dentro de nuestro calendario debería estar la tranquilidad de poder sentarnos a contemplar Proteger tu energía. claramente y digamos como recuperar o priorizar la conexión con lo superior. Pero es que, no sé, no conozco la primera mujer que me diga, pues para mí el ritual de la conexión es supremamente importante. O sea, este es el eje de mi vida, ¿no? Los niños, la pareja, la casa, el trabajo, el dinero, la empresa, pero y la conexión con lo superior no. Entonces el multitasking claramente interferiría en esa conexión, ¿no? En esa conexión intuitiva que es la que te podría ayudar a entrar en contacto más con tu energía de lo femenino. Totalmente. Bueno, vamos con la segunda. Tienes que casarte antes de los 30. Mm. Clásico, este es clásico. Sí, y yo sugiero altamente no hacerlo, Totalmente. porque antes del retorno de Saturno tú no te das cuenta de muchas cosas que mantienes como creencias y desde donde estructuras tu vida. Entonces, casarte antes de los 30 probablemente sea una decisión de la cual no seas tan consciente plenamente aún. No digo que siempre falle, o sea, tampoco es decir que si lo hiciste, entonces arrepiéntete, no, Sí, pero fue un error. un Ah. error de entrada por tu edad, no, no tampoco, o sea, sabemos que pueden haber relaciones muy bonitas desde muy temprana edad. Pero bueno, digamos que acá tenemos que entrar en contacto con una realidad cultural histórica y es que las mujeres tenían una presencia dentro de la cultura siendo madres y siendo parejas o esposas. Entonces, ahorita estamos entrando hasta ahora en una generación en la que como la mujer ya no necesita sobrevivir a través de su pareja y no necesita mantener el linaje a través de la sangre, de su estirpe o de sus descendientes. Hasta ahora, nosotras las mujeres estamos empezando a decidir, bueno, ¿y cómo nos gustaría vivir la vida? Y estamos sacando el matrimonio desde ese lugar de necesidad, porque es que antiguamente el matrimonio te daba una posición, digamos, socioeconómica y cultural, te daba una posición dentro del contexto La social. seguridad. Claro, Ujú. pero también es que para eso estabas hecha, ¿no? Entonces también era como un destino de que eso es lo que te correspondía. Y hasta ahora, esta es como una generación puente
y se siente muy confuso. Hay mucha confusión en torno al tema porque yo ya no lo necesito. Yo estoy hasta ahora empezando a salir de ese tema de que lo necesito. De hecho, esto pasa todavía, que no lo necesitamos, pero las mujeres seguimos en el sistema nervioso con un afán de que se me hizo tarde y de que algo está mal en mí y es sospechoso porque todavía no he formalizado una pareja. De hecho, se habla de que incluso es mejor que estés divorciada a que estés toda la vida soltera, ¿no? Tal cual, Mira lo increíble. loco, entonces hay muchos matrimonios que se dan, así luego termina en divorcio, no importa, pero al menos haber dicho yo ya estuve casada, a nivel social significa que la mujer, Cumplió, hizo el check. claro, cumplió, pero si no, es altamente sospechoso. O sea, yo me acuerdo de haber crecido, yo me acuerdo de tener una tía soltera y un tío soltero. De mi tío soltero nunca decían nada, nunca dijeron nada, pero de mi tía soltera sí. Entonces, eso todavía está dentro de nuestra cultura, mucho más de lo que nos gustaría. Em, pero hasta ahora es que en esta transición decimos, ok, no necesito el matrimonio y no necesito los hijos. ¿Quién quiero ser yo? Entonces es muy confuso aún. Total. Es natural, digamos que hay que ser muy compasivas con esto también porque es una instrucción que hemos recibido tan en la sopa, tan en la publicidad, o sea, de verdad, tan en todo, que En las todavía. películas, las series, los libros, todo. Exactamente, entonces todavía nosotros tenemos una sensación de algo me falta. De pronto, si yo logro esto, yo ya me sienta completa, ya me sienta total y unificada. Ahora, yo te quiero decir, dentro de las tradiciones simbólicas, es muy importante la pareja, porque es donde tú puedes experimentar la dualidad, la experiencia de la dualidad como femenino y masculino. Eso es supremamente valioso, pero no significa que nuestras abuelas o nuestras mamás lo hicieron desde ese lugar. ¿Me explico? O sea, no por el hecho Total. de que tengamos pareja, estamos siendo una pareja consciente de la sinergia o el anhelo de unión que hay detrás de lo femenino y lo masculino. No necesariamente. Entonces, era más un tema de esto es lo que hay que hacer y pues esto es lo que obedece. Ahora, sí me parece interesante este tiempo en el que la mujer, como no necesita, puede empezar a crear una conexión con lo supremo y empezar a transformar toda la dinámica del femenino y el masculino que está muy distorsionada en estos momentos, en vez de convertirse en Total. otro hombre, que es la tendencia ahora. Como ellos han sido los dueños del mundo, pues entonces ahora yo me vuelvo igual que ellos y compito con ellos por la posesión del mundo y por yo imponer las leyes como ellos las han impuesto. No, el tema tiene que ver con volver a organizar. Se necesitan los dos polos porque es la única manera en que el ciclo se puede mantener. Pero entonces sí me parece interesante salir de esta experiencia de la necesidad y encontrar en nosotras mismas internamente esa experiencia de unificación, de sentirnos llenas. Para lo que quieras dar, tú lo des desde un lugar de bienestar y plenitud y no desde un lugar de vacío que es tan enfermizo en esta cultura actualmente. Total, cuando mencionabas, por ejemplo, lo de que la mujer quiere como, digamos, esa posición también de actuar como el hombre, es algo que yo veo que es muy desde la herida y no desde el trabajo interno. Totalmente sí. Y también tiene sentido, ¿sí? O sea, no podríamos Obvio. invalidar esa respuesta porque lo cierto es que si vamos a un registro histórico y cultural, pues claro, la misma rabia nos lleva a decir, pues no, y si yo tengo que encargarme de competir pero eso no nos damos cuenta que nos termina hiriendo más en el largo plazo y que no cambia nada de raíz. Totalmente. Entonces ahora lo que se ve es una competencia. Es una competencia entre hombres y mujeres de quién tiene la razón, de quién es el culpable. Y en realidad lo que yo siento que como mujeres debemos instaurar es esa conexión que tiene la mujer con ese arcángel, ¿no? Me parece un símbolo muy hermoso, el de hay algo más allá que me llena y no es mi pareja, porque esa es otra razón por la cual buscamos pareja, creemos inconscientemente y desde todas las creencias culturales que la pareja ya llega Ahí y está la cumple, felicidad. exacto, cierra el círculo perfecto y no es así. Lo que llena es lo supremo y ya Ujú. luego ahí puedes llevar eso a una relación de pareja
y alquimizar una relación de pareja y convertir una relación de pareja en un campo de espiritualidad y crecimiento. O sea, yo la verdad soy muy pro pareja en cuanto al hecho, conscientemente, porque es un camino de crecimiento como ningún otro, pero no desde la inconsciente, no desde la repetición, no desde la imposición, tampoco desde la herida, desde el vacío. Eso no funciona, simplemente se convierte en un campo de batalla. Total. Bueno, vamos con la siguiente. Las mujeres deben ser siempre amables y complacientes. Terrible creencia. Uf, A la mujer no se le permite la rabia, así como al hombre la única emoción que se le permite es el enojo y la rabia. Entonces a la mujer, ¿no? Como cuando tú pones un límite, cuando tú eres clara con lo que quieres, lo que necesitas. Ay, la mujer, ¿cierto? La exagerada, la dramática, la otra vez la complicada, la que nada le sirve, la que nada le funciona. Muy grave este tipo de creencia y si tú vas a culturas muy antiguas, vas a ver en los arquetipos de las mujeres la mujer enojada, la mujer que mata, literalmente, la mujer que mata, la mujer a cuando se le atraviesan y se le rompen sus límites, la mujer furiosa, la mujer destructora. Y me encanta este arquetipo, sobre todo en el hinduismo se ve mucho que estos dioses son muy duales, entonces tú vas a ver a Parvati, la diosa del matrimonio, amorosísima, siendo la gran esposa y madre que es, pero si tú abusas de mí, vas a conocer a Kali, y Kali es terrorífica. Entonces, este tipo de dualidad en la que viven absolutamente todo en hombres y mujeres, o sea, las mujeres también lo tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Que a los hombres se les ancló una única energía sin ese tipo de dualidad, que es el que va hacia el mundo y todo lo puede y conquista y tiene éxito, y a la mujer es la cuidadora incondicional. O sea, ella ni siquiera tiene límites, ¿no? Tampoco tiene ambiciones. tampoco tiene necesidades. Tampoco, o sea, su ambición más grande es que tú seas feliz. O sea, Tal cual. entonces, Vivir para el otro. exacto, vivir para el otro y tener a quien cuidar y a quien darle la vida. Entonces, ¿qué pasa? Pues es una de las creencias más dolorosas para las mujeres porque esa otra dualidad no significa que no esté. Lo único que lo puedes hacer es mandarla a la sombra, mantenerla reprimida. Y esto se sabe, me imagino que lo han escuchado en muchísimos estudiosos del tema, ¿no? Autoridades del tema, que hablan que efectivamente, pues dentro de las estadísticas, las mujeres guardan una gran porción de las estadísticas de enfermedades autoinmunes Autoinmunes. y de Ujú. enfermedades crónicas y también de enfermedades de salud mental, porque no significa que eso, el límite, la rabia, el enojo, la ambición o eso que tú quieres desplegar, porque también estás compuesta de energía femenina y masculina, no se vaya, sino que lo tienes que reprimir y eso vas a necesitar cuánto esfuerzo para que eso no emerja. ¿Cuánto esfuerzo necesitas Claro. para que no emerja tu insatisfacción, para que no emerja la sensación de injusticia? Entonces, lo que vemos culturalmente es la mujer que al inicio es sometida, pasiva, dependiente, y al final de su vida es la mujer resentida, rencorosa y castigadora, en una dinámica terriblemente dañina tanto para hombres como para mujeres. Entonces es importante sacar de la sombra la rabia femenina, sobre todo porque el enojo viene de la furia femenina y la furia femenina está expresada en absolutamente toda la mitología, es decir, esa vaina existe desde siempre, es necesaria. Y por ejemplo, no sé si te acuerdas de Disney, la película de Moana, donde está Tefiti, que es la gran madre tierra, y ella es el volcán destructor que está llena de rabia y de ira porque la han maltratado. Entonces, sí es importante y necesaria. La rabia, el enojo es el límite, la furia realmente es hija de lo femenino. Entonces es importante como reivindicarla, así como también reivindicar que la mujer es varios arquetipos en una. Exacto. Y Mujer, que no es ni la bipolar, ni la lunática, ni la exacto. llorona, sino O esta idea es de que la todas. mujer es suave, es que a mí, y tú vas a escuchar a los hombres decir, es que a mí lo que me gusta es que ella era suave, es tierna, es dulce, es muy cuidadora, muy atenta. Eso es lo que me gusta de ella. Sí, pero esta mujer
cuidadora, amorosa, también es furiosa, pero también es bruja, intuitiva, pero también es súper sensual y sexual. Y entonces también es la provocativa. En una mujer viven muchas mujeres. ¿Por qué tú no te enteras de eso? Porque no hay seguridad para que la mujer pueda expresar toda su variedad, toda su ciclicidad, Sus todas facetas. sus Ujú. facetas. Entonces las mujeres hemos aprendido a reprimir muchas partes nuestras porque desde pequeñas nos enseñan que son incorrectas y que nadie nos va a querer si somos así. De hecho, si tú conoces a una mujer furiosa, lo primero que le van a decir es te vas a quedar sola. Chan. Y Sí, diría yo que eso es una creencia muy importante a resaltar, dolorosa de las mujeres, ¿no? Esta creencia de me voy a quedar sola, me voy a quedar sola, me voy a quedar sola. total. Por eso entonces autotraiciono mi voz, por eso entonces cedo donde no quiero ceder, por eso entonces priorizo a los demás, por eso entonces me aguanto el dolor, la explotación, la humillación, suprimo, porque me voy a quedar sola, me voy a quedar sola. Y yo creo que todas las mujeres tenemos esa frase tan metida que sale cada tanto en nuestra vulnerabilidad cuando así nadie te va a querer. Te vas a quedar sola si sigue siendo Total. tan difícil. Esas son, Sí. y no creo que los hombres la tengan tanto, la verdad. Yo tampoco creo y creo que a nosotros, volviendo como al tema de lo que uno consume en el trayecto de nuestras vidas, siempre también está como muy marcado, no es solo que, por ejemplo, los cuidadores o los papás le dijeran a uno como, se va a quedar sola si sigue así, si sigue portándose de esa manera, o sea, eso queda ya como ¡ah! Yo, es que Tatuado una en el creencia interior. se afirma más, no tanto cuando te la dicen verbalmente, sino cuando tú ves que se actúa bajo ella. Entonces, si tú ves a una mamá que no quiere estar con tu papá, que la pasa mal con tu papá y se queda, tú ya aprendiste la lección. Ella no te tiene que decir nada, pero creo que es Total. historia de muchas. Ver a nuestra mamá reprimiendo su enojo, reprimiendo sus límites, cediendo una y otra vez, ¿no? Con un llanto de impotencia, ¿no? Porque lo más que se puede atrever es como unas cuantas lágrimas de impotencia y quedarse igual ante una situación que ella, si tuviera otras herramientas o le hubieran enseñado otra cosa o a honrar su furia, ya estaría en otro lugar creando imperios, porque además son mujeres así, son mujeres que son fuertes, que son muy, pero que se quedan sobre por sus propios límites, sobre su propia rabia, sobre aquello que les indignó. Tú ya aprendiste la lección. El vínculo es más importante Total. que lo que tú necesitas. Ya el circuito se cerró, ahí la creencia se graba. Entonces la creencia no es que te lo digan, es lo que tú ves en ese accionar y tú dices, pues eso se supone que es lo que hay que hacer, quedarse. Claro, tremendo, ¿no? Es como, yo a veces, yo te he contado a ti que a veces digo como, "Uf, tengo que parar de analizar porque es que por donde uno lo ve hay como cosas que tiene que revisar, es como un Sí, trabajo constante, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, vamos con la siguiente. Para mantener el matrimonio hay que sacrificarse. Sí, que Dura. me parece que es una creencia más del amor, que es que el Ujú. amor tiene que ser doloroso. El amor es duro, el amor es difícil, el amor, ¿no? Y también estas creencias culturales de que hay que lucharse para ganarse las cosas. A ver, esto no significa que no haya retos, porque como en todo, piensa tú en los grandes sueños que uno tenga, llamados o deseos. Siempre vas a Ujú. tener retos u obstáculos que te convierten en experto mayormente de aquello que te gusta. Y hay tanta amor por lo que hay ahí que tú aprendes a revisar, a mejorar, a crear estrategia. Y para mí, digamos que me parece muy importante que dentro de los vínculos esto esté, ¿no? Como ese compromiso de yo quiero ser mejor para poderme vincular. ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué más recursos puedo usar? ¿Cómo podría mejorar esto? Pero estas creencias de que tiene que ser doloroso o viene justamente de las experiencias que recibimos en la infancia. Entonces, si nuestro ambiente familiar era tenso, si en nuestro ambiente familiar se notaba que la atmósfera se podía cortar con un cuchillo, ¿no? Que había separación, que había hostilidad, tú aprendes de que eso es el amor. Entonces luego lo eliges así, ¿no? El amor es doloroso, es sacrificado, es tenso, es una competencia, estás durmiendo pues con el enemigo y entonces la dinámica del tire y Lo afloje. normalizas. Esa no conoces otra cosa. Y esto también es interesante en cuanto al trabajo con las creencias. ¿Cómo rompes una creencia? Viviendo otra cosa. Es la única forma, o sea, y es además en la experimentación. Si yo tengo una creencia de que yo no puedo ganar más de 100 pesos, cuando yo me gane 200, esa creencia de que solo 100 pesos puedo ganarme se rompió.
Entonces, si Claro. yo en la experiencia experimento otra cosa, por ejemplo, yo no puedo descansar si no me he ganado el descanso. Si tú empiezas a experimentar que el descanso es prioridad antes del trabajo, rompes creencias en muchas áreas, ¿no? Entonces, ¿por qué no es que se normalice tanto? Claro, vas a hablar de que pues es normal. No, es que no conoces otra cosa porque todo la realidad ha estado impregnada desde esa percepción y esa interpretación de lo que conoces, de lo que te dieron como mapa. Ujú. O sea, tampoco es tu culpa. Esta también es una Total. invitación también como para no ser tan duros con las personas que vuelven a quedarse en lugares inadecuados. No es que quieran, es que dentro de su psicología no hay otra realidad. Es normal porque es lo que conocen y lo que vivieron desde el inicio. Entonces habla más de su historia incluso que cualquier otra cosa. Pero bueno, ¿cómo era la creencia específicamente? Se me pasó. La de para mantener el matrimonio hay que sacrificarse, pero tiene todo el sentido. O sea, Exacto. lo que estabas mencionando, o sea, Se es mezclan una las dos realidad. creencias. El amor es doloroso y lo más importante es no quedarme sola. Entonces, en Total. ese aspecto, cualquier cosa pues sirve. Si hay que Lo que sacrificarme, lo encuentres haré. será bien, bien merecido, sí. Ujú. Bueno, vamos por la siguiente que es, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Tun, tun, tun. Sí, y esto también se ha demostrado que en la historia las mujeres no aparecen, aunque estuvieron. Hasta hace muy poco en las editoriales se les aconsejaba a las mujeres no poner su nombre femenino porque entonces podía alterar las ventas. De hecho, esto fue algo que le pasó a J.K. Rowling, o sea, que ella se ponga J.K. Rowling, como que nadie sabe que si esto es un hombre o una mujer, y estamos hablando de hace nada, ¿no? Entonces, es cierto que la mujer ha pasado desapercibida, se ha invisibilizado, pero miren, yo quisiera añadir algo aquí importante y es que no es un tema, porque muchas veces se quiere vender así, de que los hombres nos quieren invisibilizar, Ujú, de que exacto. los hombres nos quieren destruir a nosotras las mujeres. Yo no pienso eso. Yo lo que pienso es que tanto mujeres como hombres en nuestra cultura nos hemos desconectado de lo femenino. Los hombres de su femenino, las mujeres de su femenino. Y esto tiene repercusiones, qué pena acá la caricia, Sí, pero es que estoy viendo. La mano peluda. ante todo el cariñito, la expresión de cariño. Sino que, y esto tiene consecuencias en todo tipo, entonces, a todo nivel, el tema de lo que está sucediendo con la naturaleza, con el ecosistema, con el clima, esta incapacidad de conectar con lo femenino, entonces las enfermedades crónicas, las desconexiones con nuestro cuerpo, con la intuición, con el descanso, con el disfrute, con la abundancia, son todos fenómenos y sintomatologías de una desconexión y pelea con lo femenino. La persecución de lo femenino lleva a toda nuestra historia, digamos la historia como típica que te enseñan en el colegio, esta historia Ujú. que se conoce como la fáctica, la instaurada, porque hay una historia mucho más atrás de la cual no se conoce o no se habla tanto, pues es absolutamente patriarcal. Y en esta historia patriarcal no es un tema de los hombres. A veces el concepto se confunde porque la gente cree que cuando uno habla de patriarcado, está hablando de los hombres contra las mujeres. No, es una cultura, toda una cultura que extinguió la expresión de lo femenino en donde tú lo quieras ver. Entonces, nosotras Total. las mujeres somos patriarcales con otras mujeres y con nosotras mismas. Las instituciones, los sistemas, los gobiernos, las políticas y por supuesto los hombres también. Entonces, es todo un sistema. No es un Ujú. tema de hombres contra mujeres, es un tema del sistema en el que crecimos. Como es el sistema en el que crecimos, estas creencias están tan arraigadas que nosotros las mujeres no sabemos cómo sería diferente. Entonces, por eso también nos queda tan difícil decir, bueno, pero ¿cómo sería distinto? Somos muy masculinas sin darnos cuenta, Total. porque no tenemos un ejemplo de cómo sería la expresión de lo femenino. Entonces, claro, de ahí vienen todos estos sistemas, estas creencias. Yo lo que creo es que el hombre y la mujer, por ser yin y yang, podrían generar una unificación y un complemento único. Tampoco tiene que ser hombre y mujer, ¿no? Sino la energía femenina y la energía masculina. En ese aspecto, Ujú. tu obra es maravillas. ¿Sabes qué podríamos hacer? Poner el arcano en el podcast, Ujú. Lo voy a porque poner, lo voy a poner. sí, porque cuando ves esta foto es muy interesante ver
cómo se vincula la energía femenina con la masculina, tú los ves en el mismo nivel. No hay ninguno por encima de Ujú. ninguno, ni por debajo de otro, ¿sí? Están al mismo nivel. Sí, Y en ese mismo nivel es como nos tendríamos que vincular con la energía femenina y masculina. Entonces, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. En la historia probablemente sí, pero porque se invisibiliza la energía femenina. No tendría por total. qué, no es necesario, ¿no? Se necesitan las dos. Las mujeres necesitamos una buena energía masculina y una buena energía femenina, al igual que los hombres. Bueno, está buenísima la conversación. Y hay otro tema que también nos mencionan mucho, o que no que nos mencionen, de hecho, es como a las mujeres nos educan para ser perfectas y a los hombres para ser valientes, que es algo que ya has mencionado un poco. Nos han enseñado que debemos ser perfectas, cumplir con todas las expectativas que se nos imponen, ser siempre agradables, siempre en control, mientras que a los hombres se les enseña a ser valientes, a arriesgar, a ser felices. Muchas veces sentimos la presión de hacer todo bien para que todo sea perfecto y eso nos limita porque en lugar de vivir, nosotras mismas vivimos para cumplir con lo que esperan los demás de nosotras, ¿no? Yo considero que esto es un gran peso que tenemos nosotras como mujeres porque tenemos que estar como pendientes de 10.000 cosas, o sea, que es un poco lo que venimos conversando, ¿no? El satisfacer a la pareja, el satisfacer a los hijos, el tener que estar siempre acompañando en absolutamente todo y olvidarte completamente. Es un peso, ¿no te parece? Sí, lo hablas y O yo sea, no sé qué sientan las oyentes, pero yo me siento ujú, cansada, como, uff, todo eso hay que hacer para poder tener un lugar en el mundo, para poder existir. Sí, total. muy agotador. Total, y un poco tú mencionabas ahorita también lo de en generaciones pasadas muchas mujeres vivieron en las sombras, sacrificándose por los demás, cumpliendo con roles que ni siquiera ellas elegían y en muchos casos cargando con dolores y sacrificios que transmitieron de madres a hijas, ¿no? Y así como sucesivamente hemos visto a nuestras mamás, abuelas sufrir, algunas con hijos que no querían tener o viviendo vidas que no habían elegido por completo, o sea, ni un ápice de eso. Así que hablando de todo estos tipos de creencias, ¿cómo crees que estos patrones y creencias limitantes heredados nos siguen afectando hoy en día y cómo podemos empezar a romper con esa cadena para que nuestras futuras generaciones vivan de una forma más libre y auténtica? Mira, yo creo que hay una cosa importante a mencionar y es que si tú te devuelves en la historia, las mujeres de nuestros linajes eran niñas, no eran mujeres. Totalmente, totalmente. Y cuando tú eres niña, tú no puedes dar. Y esto es como muy importante para revisar en nuestra propia historia, como, bueno, mi mamá cuando me tuvo, cómo me tuvo, ¿no? Y luego, qué tipo de mamá recibió ella, qué tipo de amor y de contención recibió ella. Luego voy a donde mi abuela. Y mi abuela, qué tipo de mamá era, pero luego qué tipo de hija fue. Y te vas a dar Ujú, cuenta en la historia en algunos casos mucho más brutalmente que en otras, o sea, estamos hablando de quedó embarazada a los 13, a los 15 años, a los 16 si ya tenían 5 hijos, era como, espérate, pero... Entonces, estamos revisando hasta ahora en una cultura en la que nosotros hemos sido criadas por niñas, no por mujeres. total. Y hay muchas mujeres que, estoy diciendo que no es por ser adultas, siguen siendo niñas. Y aquí es donde está todo el quiebre generacional y todo el problema que estamos viviendo ahora. Que mi mamá no fue mi mamá, no pudo ser mi mamá, porque una mamá está diseñada para darle y contener a su hijo. ¿Por qué? Porque está Ujú, llena. Pero como eso total. nunca pasó y estas mujeres no están llenas, al contrario, no solamente no tienen herramientas porque siguen siendo niñas, sino que además es una sociedad supremamente cruel que las sigue drenando. Entonces solamente no te doy, sino que además te exijo un montón. La mayoría de la historia de nuestras mujeres, lo cual es bastante doloroso de ver, son mujeres que han tenido que hacer mucho con terriblemente poco. Y hombres ausentes, hombres distantes, hombres evasivos, porque también estamos criando hombres así, hombres que no pueden dar soporte, porque también son niños. ¿Me explico? Entonces, y empieza, Totalmente, y te ya se entiendo. conviertes en la competencia de quién es el que tiene la culpa y de quién es el que está mal y de quién es el que debería, cuando en realidad no es un tema así, es decir, está perfectamente diseñado. El hombre puede soportar a la mujer para que la mujer pueda dar a sus hijos, pero tiene que estar llena.
Entonces, ¿qué pasa? En nuestro vacío crónico, porque listo, luego podemos tener 30, 40 años, seguimos sintiendo un vacío interno de no haber recibido lo necesario porque la que nos dio vida o la que nos crió estaba terriblemente en negligencia, estaba en menos, ¿sí? En menos 50, en menos Ujú. 60, tratando de hacer lo mejor que podía en un sistema que no está diseñado para apoyarla ni para ayudarla a conectarse y a llenarse. Todo eso se empieza a quebrar en todo el linaje. Yo de verdad genuinamente creo que el trabajo no está en volvernos hiperindependientes o egoístas de ahora me voy a concentrar solamente en mí, porque el amor Ujú. es el bien más grande que puede existir. O sea, no hay nada que te pueda dar más placer que amar. Amar y ser amada, claro que sí, pero amar también construye una fortaleza interna muy grande. Creo que también nos estamos perdiendo de vista eso, o sea, como pues ahora pienso solamente en mí. Claro, es necesario, pero porque también se termina de completar el ciclo cuando nosotros también empezamos a amar y a dar. Entonces, diría yo que para transformar las creencias generacionales, sí será muy importante atender esos vacíos muy infantiles que quedaron por no haber recibido lo que necesitábamos y encargarnos de eso para de verdad poder llegar a amar, porque amar nos hace grandes, porque amar nos evoluciona de maneras que nada lo haría, no para quedarnos con nosotros mismos diciendo pues ahora solo pienso en mí, sino para de verdad poder ver al otro y amar. Cuando tú estás en una situación de vacío, tú no puedes ver al otro. Cuando estás herido, Total. tú no puedes ver al otro, no puedes ver. Entonces, de ahí todas las dinámicas disfuncionales, los problemas que tenemos de las madres narcisistas, las madres que están pensando en que sus hijos ahora les deben dar. ¿Te das cuenta cómo es súper complejo? Porque entonces yo te lo di todo desde el menos, ahora te corresponde a ti darme a mí. Todo es un juego de lléname, 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 o yo te doy para que me Ujú. llenes. Eso no es amor. Entonces también esta idea de que las mujeres damos incondicionalmente lo hacemos desde un lugar condicionado, de estoy esperando que alguna vez alguien llegue a darme lo que nadie fue capaz de darme. Y esto tiene que romperse en algún momento. Es decir, asumo que necesito llenarme, que necesito vincularme con algo supremo, que necesito poder entrar en relación, ¿cierto? Con una experiencia más de satisfacción interna y desde ahí emanar el amor, sin condición, sin obligación, sin imposición. Y esto es como que es lo que está quebrando tanto a la sociedad hoy en día, que a la mujer se le exige mucho, pero al hombre también. Y se le exigen tareas muy imposibles de llenar un vacío que ni siquiera sabemos que tenemos. Entonces, yo creo que generacionalmente lo que habría que transformar es este tema de ser niñas o niños frente a la vida. Es casi como un tema de maduración, pero esto solamente Ujú. viene en el momento en que te puedas ver, te puedas nutrir y desde ahí empezar a crear otra historia, otra realidad para tus hijos, para tus amigos, para tus parejas, para lo que sea que venga adelante. Entonces tampoco la respuesta es, no sé, acorazarnos y decir, entonces yo sola puedo y no necesito de nadie. No, sino amar de verdad, pero para eso hay que ser adultos. Y ahora hay mucho miedo a eso, ¿no? A ser adultos, a dar también, porque creemos que dar es lo que nos va a vaciar. No, no, no es un tema de quedarnos vacíe, sino es desde dónde lo estamos haciendo, desde el vaciar, damos, para ver, ojalá alguien nos dé de vuelta y nos llene. Ahí está el problema. Total, total. Yo veo relaciones así, por ejemplo, de gente que ves una chica que está súper como atendiéndose de alguna manera, un chico igual, ¿no? O con sus vacíos, cada uno, pero atendiéndose en como puede en ese momento, ¿no? Y Ujú. cuando son pareja, lo que yo veo es que muchas veces, como la mujer, que es lo que venimos hablando durante todo el podcast, hay como una necesidad de no me quiero quedar sola, ¿no? Porque es lo que me han inculcado, ¿no? O tengo allá tatuado, pues entonces ya me entrego y dejo de trabajarme para que esta persona me llene, y pero esta persona está igual de rota, entonces es como una Un caos, bomba de tiempos, o sea, es como totalmente. pum, 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 en cualquier momento. Sí, y mira, hace unos días estaba, justamente me llegó esta sensación de hace unos años me sorprendí recordándome cómo yo no me escuchaba a mí misma, o sea, no tenía la menor idea de cómo escucharme y cómo yo elegía parejas que no me escuchaban. Pero como yo ahora me escucho a mí misma, yo ya puedo detectar quién me escucha y quién no. Pero yo antes, Obvio. yo no era capaz de detectar eso y por eso yo no podía elegir de manera consciente qué era lo mejor.
claro, como yo ahora me escucho y sé cómo se siente, yo ahora puedo decir, esta persona ya no me está escuchando, o esta persona sí me escucha, o así se siente, así es la diferencia. O sea que aquello que tú buscas afuera, si no está aquí adentro como un referente, pues afuera no lo puedes elegir simplemente porque pasa desapercibido. Es que no lo puedes detectar, no lo puedes conocer. Claro, Necesitas una no hay especie manera. de modelo interno para decir, ah, ok, así sería. Entonces sí es Ujú. importante ahora mismo y bueno, estamos en una posición difícil porque no lo recibimos, nos toca dárnoslo porque no lo recibimos, darnos lo que no recibimos, pero esa tarea solo se puede hacer con nosotros mismos y desde ahí, desde esa madurez, dar. Sí, o sea, tampoco creo, porque ahora también nos vamos al otro extremo cultural, de entonces todo para mí misma y me cansé de pensar en los demás y ahora soy yo y yo soy mi prioridad. Sí, es verdad que es importante, pero no para quedarnos ahí, sino para dar desde el amor, porque es que el amor es la energía más grande de transformación, es la energía más grande de vida. Y creo que vamos a vivir más y mejor si amamos, no si nos quedamos con todo, pero no desde un lugar de vacío que tiene condición. A eso es a lo que me refiero. Y es lo que está generando mucha de la enfermedad en las mujeres. Todas estas creencias y Total. ajá, que nos aleja de nosotras. Y yo pienso que tiene mucho que ver, para mí algo que ha sido como muy esclarecedor, bueno, dos cosas. Una, que es el tema de atenderme, porque cuando uno dice, ok, ¿y cómo es eso de atenderme? Porque es que como no me he escuchado, tampoco sé por dónde arrancar, ¿no? Es como, es la primera vez que estoy haciendo este trabajo de Ujú, atenderme. Entonces, para mí, empezar a preguntarse eso, pienso que es súper clave y como empezar a preguntarse, ¿cómo sería atenderme? sí. ¿Qué es lo que yo reconozco como algo que me da contención, que me da calor, que dependiendo de qué situación esté me haga sentir segura, que me haga sentir como con fuerza, Ujú, que me brinde ese sostén? sí, Y otra totalmente. cosa que me ha ayudado mucho como a entender es como desde dónde sale la energía, ¿sí? Si yo, por ejemplo, un poco lo que hemos hablado también durante el podcast, que es como desde dónde actúo yo, que tú estás diciendo, por ejemplo, no, es que ahora se van a ir todas a que voy a hacer todo por mí y solo por mí y nadie más, pues ahí la energía desde dónde está saliendo, desde una rabia o desde una molestia, porque yo me lo puedo dar, pero Ujú, como con malestar, ¿no? En cambio, si me lo doy desde como desde una base más cálida y de atenderme y de ser compasiva, de tener paciencia, porque pues como nunca lo hemos aprendido, ujú. pues no es algo que de la noche a la mañana vayamos a decir, ya me recargué, todo bajo control y aquí seguimos, ¿no? Ahora seré Entonces, incondicional, la incondicional, exacto. la de Luis Miguel. Entonces ahí toca pues empezar a mirar, claro, en todo tipo de situación. Por eso yo decía en un momento como llega un punto en que para mí es como demasiado análisis porque ya empiezas a ver, ok, uy, en este momento estoy actuando desde, ¿no? Algo que no soy yo, pero de dónde viene. En conversaciones sencillas, por ejemplo, de pareja, que uno dice, uy, ¿por qué respondí así? ¿De dónde salió? Entonces ya empiezas a mirar, ¿no? Entender de dónde viene de dónde está saliendo esa energía o ese comportamiento para poder atenderlo. Sí, Esas son dos cosas que a mí me han servido. la rabia es fundamental. Esa rabia que dice, pucha, ya no más y ahora me voy a dedicar a mí, es un inicio, es buenísima, pero no es el destino, pues, es un paso. Entonces yo diría que es restaurar esa mirada hacia lo superior, porque es lo que recarga a la mujer. Ya luego la siguiente tarea está más difícil, que es de parte de los hombres, que es creer en la mujer, dejarse guiar por lo femenino, pero no por la mujer a cualquier mujer, sino la mujer que está mirando hacia adentro porque ahí es donde juntos se hace una sinergia y se hace un equipo. De hecho, son tres. En una pareja siempre debe haber tres, que es lo superior, lo femenino y lo masculino. Entonces, a nosotras las mujeres nos corresponde volver a mirar hacia adentro, volver a conectarnos con lo eterno, con lo invisible, es que nosotros somos hijas del misterio, del ciclo, de lo invisible, de la noche, somos hijas, ¿sabes? Y entre mujeres nos recargamos y entre mujeres am, y con la naturaleza, o sea, hay una relación con lo salvaje también. Esa es nuestra recarga y de ahí es que podemos volver a ocupar un lugar en la sociedad, en la humanidad. Y luego la tarea es del hombre
darle el espacio a la mujer y abrirse confiadamente a lo femenino, a un femenino trabajado. Yo no hablo de un femenino manipulador, de un femenino controlador, de un femenino infantil, no, hablo de un femenino interno, profundo, ¿no? Hay que restituir un montón de cosas, pero obviamente eso es un proceso, pero creo que para el ejercicio con nosotras mismas es eso, es volver a vernos, volver a conectar, atendernos, escucharnos. Cuando estamos vinculadas hacia el mundo afuera, es que el otro, es que él mira cómo hace, es que mira lo que me dijo, es que mira ta, ta, ta. Sí, pero ¿tú qué sientes? ¿Y qué pasa en ti? ¿Y qué quieres? ¿Y qué necesitas? ¿Y qué pasa cuando intentas decir lo que necesitas? Te bloqueas, te da miedo, te salen todas estas creencias, me voy a quedar sola si digo que no, voy a expresar quién soy yo y entonces mejor no, mejor me escondo porque me voy a quedar sola. Es eso, ¿no? Entonces sí es importante restaurar la relación interna y atender a esa niña que generacionalmente hemos estado heredando, una niña desprotegida, para poder ser realmente mujeres que podamos expresar la energía sin el agotamiento, la enfermedad, que es lo que conocemos hasta ahora. Total, en un momento de nuestra conversación me acordé en un momento que estaba con mi expareja y hubo un día en que yo literalmente fue como si hubiera explotado. O sea, yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba, pero no entendía, o sea, como si, no sé, si me hubiera muerto alguien. Era un dolor y lloraba así esto que como cuando eres niño que haces como que no puedes respirar, ¿no? Es como una angustia. Y ahora que lo veo, digo, no podía estar más desconectada, estaba tratando de controlar todo, absolutamente el entorno. Y esto me trae como a algo más que quería mencionar, que es que hoy en día vivimos como bombardeados de imágenes en redes sociales que nos muestran mujeres con vidas perfectas, cuerpos ideales, relaciones de ensueño, éxitos laborales, rutinas de skincare con la piel más hermosa, viajes paradisíacos, pero nadie nos muestra el esfuerzo, las renuncias, el trabajo interno que hubo detrás, todo ese, ¿no? Justo hoy hablaba con una persona que voy a entrevistar pronto para el podcast y me contaba su historia y era como, wow, o sea, es de admirar todo lo que ha pasado y que pues uno no comparte eso obviamente en redes porque también siempre hemos vivido en ese mundo de perfeccionismo. Entonces, tú, Joa, ¿crees que esto está alimentando más creencias limitantes y expectativas irreales en las mujeres? Sí, porque yo siempre digo, las redes son el resultado y nosotros somos una sociedad de resultados. Pero, de nuevo, esto tiene mucho más, eso tiene que ver con la energía de lo femenino. El proceso hace parte del gobierno de lo femenino y la meta hace parte del gobierno de lo masculino. Y en esas expectativas de obtener resultados, obtener resultados, otra vez nos distanciamos de lo femenino, nos distanciamos del proceso. Y al final, lo que a ti y a mí nos hace un resultado es un proceso. Entonces, vuelve otra vez más de lo mismo. Claro, está creando expectativas, mecanismos, formas de lidiar con la vida. Entonces, es la impaciencia, lo inmediato, eh, una pésima tolerancia al fracaso, al fallo, al error, a la dificultad, ¿no? A ese, uy, espérate, no funcionó como yo esperaba, ven, lo vuelvo a intentar, eso nos cuesta mucho, porque al final yo estaba esperando era un resultado. Y luego lo que usualmente tiende a pasar es que empiezas a buscar resultados que ni siquiera quieres, que ni siquiera son tu llamada, y llegas allá y dices, ¿y para qué estoy acá? Sí, entonces Dios mío, es preferible pocas metas, procesos muy ricos, detenerse en el proceso, saborear el proceso, conectar con ese proceso porque es lo que a ti te hace único. Tú no necesitas 500.000 procesos, necesitas el tuyo, pero es un proceso. De nuevo, es lo femenino, ahí se da el misterio, ahí se da la experimentación, ahí se da la transmutación, ahí estás trabajando con lo invisible y es ahí en el proceso, no en la meta. Entonces sí, es una cultura volcada al éxito, a la meta, y cuando llegas estás deprimido porque dices, ¿y ahora qué? Porque no es nada. así es. Y para cerrar, Joa, para comenzar a cerrar un poco, quería
que habláramos de la autoexigencia y cómo está ligado a estas creencias. Bueno, la autoexigencia hace parte de un mecanismo de todo tipo de psicología. Entonces, si tú llegaras y dijeras, si tú sientes que eres exigente contigo mismo y te das duro y te condenas, cualquiera podría decir, sí, lo que pasa es que yo soy Virgo, yo soy, o soy Cáncer, o soy Piscis. No, estás hablando de lo humano. No hay un ser humano que no tenga dentro de sí una parte crítica que señala, que juzga. No existe. Algunos tendrán más excesiva o exacerbada la voz que otros, eso sí es cierto, pero digamos que dentro de la psicología es necesaria esa voz y cumple una labor muy importante que es mantener al sistema bajo control. Entonces, las partes exigentes usualmente están asociadas a estas partes que quieren mantener el control del sistema mientras siguen exiliando lo vulnerable. Entonces, para ellas, la vulnerabilidad es un riesgo de vida. ¿Qué hace la exigencia? Que todo el tiempo es como, sé perfecta, párate, sacúdete, no pasó nada, sigue adelante, no descanses, no pares, no te confundas, no te demores, no tardes, lo estás haciendo mal, tienes que seguir, no lloriquees, sigue adelante, no seas débil. Esa es la voz exigente. Entonces es una parte interna que cree que si está ahí encima tuyo con los dientes afilados, ¿no? Y generando presión, el sistema va a estar a salvo. Y es una falsa creencia, porque yo no conozco a nadie que produzca o rinda más por hacerle todo el tiempo, a ver, muévase, a ver, pero para ayer es tarde. No funcionamos bien así, pero creemos que sí. De hecho, tú lo ves en el colegio, lo ves en la universidad, ¿no? Como que la educación tiene que ver con esa exigencia tortuosa y así entonces generamos buenos resultados. Y lo que estamos haciendo es que ya esas generaciones que recibieron eso están quemadas y las nuevas generaciones están en una confusión tremenda porque no saben cómo sería el límite apropiado. Entonces ahora estamos en una generación Ujú. sin límites, mientras que somos hijos de los límites severos y absurdos, que es muy loco. Entonces esta parte Sí. exigente tiene esta idea falsa de que si mete en la sombra su vulnerabilidad, todo va a estar bien. Y no es cierto, no es verdad. Como es una pauta, es decir, como un disfraz que te pones de perfecta, de bonita, de ideal, de mujer y esposa ideal. Pero esta idea de la perfección, ¿no? También se ve mucho en la espiritualidad. Es que yo he hecho mucha terapia, es que yo medito, es que yo he hecho sanación de no sé qué y registro akáshico. A mí no me debería pasar nada malo, porque yo, mira todo lo perfecta que he sido. O Y yo ya me saqué esos males. me alimento idealmente y tomo mis vitaminas y entonces yo no consumo metales pesados y entonces además cada tanto me desparasito y entonces es todo desde ese lugar, ¿no? Desde esa parte exigente que dice, ya sé, tengo una idea para evitar la incertidumbre de la vida. ¿Qué te parece si nos ponemos, no? Y no paramos y no descansamos y, Nos ponemos 10.000 tareas. exacto, todo para evitar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad también hace parte como de la experiencia de lo invisible, de lo femenino. Entonces es interesante porque es una parte, todos la tenemos, pero nos quiere proteger del dolor, pero no funciona, porque en ese pro de protegerte, en ese ámbito de protegerte y de acorazarte de la vulnerabilidad, terminas pagando un precio muy alto que es no poder desactivar esta parte que siempre tiene que estar demostrando que es funcional, altamente funcional. Y que si no lo haces te genera culpa, castigo, ¿no? Te sientes frustrada, rota. Exacto, pero es desde un lugar tenso, desde el miedo, no es desde un lugar auténtico. Sí, yo, por ejemplo, pienso en alguien que esté emprendiendo, ¿no? Y quiere que eso sea ya. Mañana yo ya necesito, ¿no? Y es como amigos, ¿no? O sea, todo es un proceso. Todo en la vida es como toma tiempo. Ujú. Pues es como querer tener un hijo y que mañana ya mi hijo tenga 18 y sea independiente. No va a pasar. Sí, literal. Un emprendimiento es un hijo, es realmente un hijo, Total. obedece a un hijo. Yo lo tuve y esto fue, creo que lo conversamos tú y yo en algún podcast donde también es como nace, luego lo registras, literalmente, registras como registras al niño, luego ya tienes que contratar el colegio, entonces hay que hacer una formación porque ahora hay que hacer marketing para poder mostrar el, ¿no? Es como así, vas haciendo los mismos pasos
pero de diferente forma. Ujú, totalmente, sí. Bueno, Joa, pues muchísimas gracias. A ti, gracias también. Espectacular, gracias por acompañarnos en este episodio y por compartir tu sabiduría con todos nosotros. Creo que hoy hemos aprendido que romper con esas creencias limitantes no es un proceso fácil, pero es posible. Si estás escuchando esto y te has sentido identificado, identificada con alguna de esas ideas, quiero que recuerdes algo. No necesitas ser perfecta o perfecto para ser valioso. No hay un solo camino para el éxito ni una sola forma de vivir. Lo importante es que vivas según tus propios términos, honrando tu proceso y permitiéndote ser quien realmente eres, sin compararte con absolutamente nadie, que creo que es algo que hace las redes. Así que les dejo una pequeña reflexión. ¿Qué creencias estás dispuesto a soltar hoy para abrir espacio a una vida más auténtica y llena de posibilidades? Gracias a todos por escuchar y acompañarnos en este viaje de exploración con Joana de Astronovas. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que lo necesite o que sientas que le puede servir. Nos escuchamos en el próximo episodio de Explorando Herramientas. Un abrazo enorme y sigue brillando a tu manera. Chao, chao. Gracias, chao.